con Cristo Jesús, la esperanza y la luz que necesitas en tu corazón. Vive con Cristo, vive con esperanza. Es un grato placer para la voz de la esperanza tenerte en nuestro medio, para que estudiemos juntos, descubra la Biblia y podamos compenetrarnos en las Sagradas Escrituras. Seguimos con la serie de Daniel y ahora entramos en una fase donde veremos las alianzas y los conflictos. Será el preámbulo al capítulo o la parte de Daniel más difícil de dicho libro. Veamos entonces. El libro de Daniel, capítulo 11, versículo 1, comienza diciendo lo siguiente: y yo mismo, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. El contenido de la cuarta gran revelación a Daniel comienza con Daniel 11:2. ¿Por qué digo esto? Todo lo que precede del capítulo 10, versículo 1 al capítulo 11, versículo 1, es el telón de fondo como introducción. Pero para entender esto tenemos que comenzar con el versículo 2, y dice así: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas. Levantará todos contra el reino de Grecia. Vemos que estos 3 reyes de Persia, se hace referencia a ellos como si siguieron al trono de Ciro. O sea, Ciro el primero y luego siguen estos. El primero, Cambises, del 530 al 522 a.C. Luego Esmerdis, el usurpador o el falso Esmerdis, 522 a.C. Y Darío el primero, 522 al 486 a.C. Todas estas fechas tal vez te olvides, pero así verás que está comprobada la profecía y lo que fue predicho que iba a ocurrir. Los historiadores generalmente concuerdan que el contexto señala a Jerjes como el cuarto rey. Se identifica a Asuero del libro de Esther con Jerjes. Entonces, vemos claramente que este cumplimiento ocurrió como fue predicho. Oh, este rey fue un rey poderoso, un rey increíble, que de verdad manejó los asuntos políticos con fuerza, con ímpetu. Su influencia llegó hasta la India. Pero veamos las características de este cuarto rey. En el tiempo de Jerjes, la península griega era la única zona importante del Mediterráneo oriental que no estaba bajo el dominio persa. En el 490 a.C., Darío el Grande, predecesor de Jerjes, o sea, el padre, había sido vencido en Maratón mientras intentaba subyugar a los griegos. Y su hijo estaba con un odio, quería venganza. Y así fue. Entonces vemos nosotros claramente de que ese odio fue acarreado al punto tal que preparó una de las fuerzas armadas más grandes que haya conocido el globo terráqueo. Cuando Jerjes subió al trono, se hicieron grandiosos planes para la conquista de Grecia. Heródoto enumera a más de 40 naciones que proporcionaron tropas para el ejército de Jerjes. En el vasto ejército estaban incluidos soldados de países distantes, como la India, Etiopía, Arabia, Armenia.
Hasta los cartagineses se unieron a la contienda, atacando la colonia griega de Siracusa en Sicilia. Entonces, podemos darnos cuenta de que todas esas naciones formaron una coalición para atacar entonces a ese país que todavía era relativamente chico, Grecia. En el tiempo del fin se van a unir casi todas las naciones contra el pueblo de Dios. Interesante cómo las profecías tienen un doble significado o cumplimiento. Para el año 480 a.C., el imperio persa guerreaba contra los griegos. Las ciudades-estados de los griegos, que a menudo estaban en guerra entre sí, se unieron para salvar su libertad. Al principio, los griegos fueron vencidos, cayeron derrotados en la parte de Termópilas. Atenas fue tomada y parcialmente quemada por los persas, pero luego cambió la marca. La marina griega, comandada por Temístocles, se vio bloqueada por una escuadra persa en la bahía de Salamina, en la costa de Ática, cerca de Atenas. Poco después de haber comenzado la batalla, se vio que las naves persas estaban en una formación demasiado estrecha como para maniobrar eficientemente. Bajo los constantes ataques griegos, muchas naves persas fueron hundidas y solo escapó una fracción de la marina. Con esa victoria griega, las fuerzas marítimas persas quedaron eliminadas del mapa. Para el año siguiente, 479 a.C., los griegos derrotaron decisivamente a las tropas de Persia en Platea y la expulsaron para siempre de Grecia. Ahora, vayamos al libro de Daniel, capítulo 11, versículo 3, y dice así: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Este fue, por supuesto, Alejandro el Magno. Luego dice el versículo 4, pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y dicho y hecho, se cumplió al pie de la letra. Alejandro no dejó ningún sucesor de su familia inmediata. Nadie pudo mantener unidos los territorios que él había ganado. Algunos de los principales generales griegos durante años trataron de mantener intacto el imperio en nombre del medio hermano de Alejandro y de su póstumo. El hijo póstumo de Alejandro fue proclamado rey, pero murió cuando aún era niño, mientras los generales disputaban sobre el imperio. Ocurrió que menos de 25 años después de la muerte de Alejandro, el imperio fue dividido en una coalición de 4 generales griegos. Vemos nosotros, y también recordemos, que esa misma división está simbolizada por las 4 cabezas del leopardo y por los 4 cuernos del macho cabrío. Cómo las profecías se complementan. Recordemos que esa misma división que ocurrió en su debido tiempo es la que nos proyecta los próximos eventos que iban a ocurrir, porque se iban a pelear entre ellos en un estilo de guerra civil. Ahora, Daniel capítulo 11, versículo 5 añade: y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande.
Durante el momento histórico al cual se refiere este versículo, el rey de Egipto era Ptolomeo I Soter, uno de los mejores generales de Alejandro el Magno. De este texto en adelante y a través de gran parte del capítulo 11 de Daniel, la profecía se enfoca en dos reinos que surgieron del imperio de Alejandro. Los reinos que más se relacionaron con el pueblo de Dios fueron Siria, gobernada por los seleucidas, y Egipto, gobernado por los ptolomeos. Desde el punto de vista geográfico, Siria quedaba al norte de Palestina y Egipto hacia el sur. Una de las inscripciones más conocidas del sur de Arabia, Glaser, número 1155, se refiere a una guerra entre Persia y Egipto y llama a los respectivos reyes Señor del Norte y Señor del Sur. Seleuco, que en un tiempo fue considerado como uno de los príncipes de Ptolomeo, se hizo más fuerte que el rey egipcio. Cuando Seleuco murió en el 281 a.C., su reino se extendía desde el Esponto hasta el norte de la India. Esto es muy relevante. Vemos entonces que Flavio Arriano, el historiador del siglo II después de Cristo, declaró que Seleuco fue el mayor de los que siguieron a Alejandro. Afirmó que Seleuco tenía mayor mentalidad de rey y que gobernaba sobre la mayor extensión de territorio, después de Alejandro. Esto me hace notar a mí de que hay ciertos puntos que debemos descifrar del rey del norte. Y para ello, entonces veamos en la pantalla. El rey del norte, término usado por primera vez en esta profecía. En el contexto se refiere a los seleucidas, cuyos territorios estaban al norte de Palestina. El que era rey del norte en ese tiempo era Seleuco II, y encontramos Calínico, hijo de Antíoco II y de la Odisea. Esto es relevante, ¿por qué? Porque ahora estamos viendo algunos nombres que luego aparecen en el libro de Apocalipsis. Tremendo, ¿no es cierto? Ptolomeo III, Evergetes, fue el sucesor en el año 246 a.C. Él invadió a Siria para vengarse de la muerte de su hermana. Desde ese momento, Ptolomeo III salió victorioso de su campaña contra Seleuco II. Avanzó triunfalmente hasta Mesopotamia. Luego se jactó de haber penetrado hasta la Bactriana y estableció el poderío marítimo de Egipto en el mero Mediterráneo. Estas luchas estaban pavimentando el camino para un poder siniestro que vendría más adelante. Entonces, veamos ahora un documento muy importante histórico. A History of Egypt under the Ptolemaic Dynasty, página 113, y vamos a ver lo que dice este decreto. Las imágenes sagradas sacadas del país por los persas, Ptolomeo III, la recobró, trayéndolas a Egipto, y fueron restauradas en los templos de donde cada una de ellas había sido sacada. Analicemos los movimientos históricos. Sigamos. El primer punto, Jerónimo afirma que Ptolomeo III, al terminar su campaña contra Seleuco II, trajo a Egipto un inmenso botín. Pero más interesante, el segundo punto, que vemos en estas menciones que la única mención del nombre del país, del rey del sur, muestra sin lugar a dudas la identidad de ese país. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a visualizar el punto geográfico en la historia. Estos hombres trajeron grandes cambios a favor y en contra, y también
cambios negativos y positivos. Más tarde, en el 219 a.C., Antíoco III inició una campaña contra el sur de Siria y Palestina, retornando a Seleucia, puerto de Antioquía. Vemos entonces que inició una campaña sistemática para arrebatar a Palestina de su rival, Ptolomeo IV Filopator, y así penetró en Transjordania. Notemos que se estaba pavimentando el camino para la revolución de independencia de los israelitas que querían zafarse de estos helenísticos. Más adelante los macabeos hicieron tal revolución y que tuvieron éxito. Así que 2 años después, en el 217 a.C., Ptolomeo IV se encontró con Antíoco en Rafia, cerca de la frontera entre Palestina y Egipto. Polibio, el principal historiador antiguo de ese periodo, dice que el ejército de Antíoco se componía de 62.000 de infantería y 6.000 hombres jinetes o caballería y 102 elefantes. Una fuerza impresionante porque los elefantes eran los tanques de aquel tiempo. Vemos también que parecería que las tropas de Ptolomeo IV eran más o menos equivalentes en número. La batalla de Rafia entre Antíoco III y Ptolomeo IV resultó en una derrota aplastante para Antíoco. Se dice que él perdió 10.000 infantes, 300 jinetes y además de 4.000 prisioneros. Las profecías tenían que cumplirse. Ahora, para entender un poco más esta dinámica, tenemos que irnos al libro de Daniel, capítulo 11, versículo 14. Allí dice: en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Y así fue. Qué hermoso es estudiar las Escrituras y darnos cuenta de los marcadores del tiempo profético. Notemos aquí que desde el versículo 14 de Daniel 11 entra en escena un nuevo poder. El poder siguiente, el gran imperio mundial, Roma. Los versículos 14 al 35 esbozan el curso de ese imperio y de la iglesia también, la iglesia cristiana. Finalmente, los judíos se rebelaron y expulsaron las fuerzas de Antíoco de Judea. Incluso vencieron al ejército enviado por Antíoco, que venía con el propósito de exterminar a la nación judía. Dios le estaba dando una de las últimas oportunidades al pueblo de Israel para acabar la prevaricación y volver a ser la nación predilecta. Al estar libres de la mano opresora, los judíos restauraron el templo, levantaron un nuevo altar y nuevamente ofrecieron sacrificios a Dios. Ay, estimados, la revolución de los macabeos fue tan relevante. Empezó una reforma nacional. Volvieron a sus principios, volvieron a enseñar a las nuevas generaciones todo lo que era la tradición oral y escrita. Volvieron a estudiar el Torá, los libros de los antiguos profetas. Estimados, una revolución psicológica, espiritual y física estaba ocurriendo. Era el camino siendo pavimentado para la venida del futuro Mesías, para la terminación de la profecía de las 70 semanas otorgadas al pueblo de Dios. ¿Pero aprovecharon los israelitas? No. Siguieron luego matando a sus siervos, los siervos del Dios Altísimo. Empezó con fuerza la revolución, los cambios, pero se
dogmatizaron a tal punto, llegaron a tal punto el fanatismo para no volver a la apostasía de antes, que se olvidaron el autor de la salvación. Empezaron a añadir reglas sobre reglas, y podemos ver solamente en el Misna las reglas para controlar las actitudes de los israelitas en el día sábado. Más de 600 reglas, y hicieron del sábado, en vez de una delicia, una inmundicia. Oh, esto fue impresionante. Dios lo había predicho. Todo esto iba a ocurrir. Años después, los judíos se aliaron con Roma. ¿Por qué? Porque querían tener una alianza de protección. ¡Qué errorazo cometieron! ¿Qué dice la Biblia? No os juntéis en yugo con los infieles. No está hablando del casamiento solamente, está hablando de alianzas políticas. Se unieron con Roma, y como siempre, Roma les tiraba la carnada y luego traía la tanza. Y disfrutaron de casi un siglo de relativa independencia y prosperidad, hasta que Judea se convirtió en una provincia romana en el año 63 antes de Cristo. El famoso que llevó y subyugó toda esta área fue Pompeyo. Luego vino otros generales romanos, pero estimados, perdieron su autonomía, y volvió el odio de los judíos ahora contra el nuevo imperio, y en esos tiempos iba a aparecer el Mesías. Ahora, leamos Daniel capítulo 11, versículo 16. Y esto es relevante para entender qué sigue aún. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Analicemos los eventos históricos, ¿cómo fueron? La conquista de Palestina que se describe aquí, por supuesto, como dije anteriormente, corresponde al gran general romano Pompeyo. Él intervino en el año 63 a.C. en una disputa entre dos hermanos que querían tener la hegemonía de Judea, ser ellos los reyes, Hircano y Aristóbulo. Estos no pensaron en el bien del pueblo de Dios, entonces causaron tremendo motín y entró Roma, rivales en la lucha por el trono de Judea. Los defensores se encerraron detrás de los muros del templo y durante 3 meses resistieron a los romanos. Ay, estimados, eran niños rebeldes. Fue entonces cuando, según Josefo, Pompeyo levantó el velo y contempló con asombro el lugar santísimo, que estaba vacío, puesto que el arca había estado escondida desde el exilio. Sabemos claramente, lo explica el Espíritu y Profecía y otros libros de tradición judía, que Jeremías con 2 ángeles escondieron ahí alrededor del santo monte de Jehová, en alguna cueva, hasta el día de hoy, el arca del pacto. Entonces, leamos Daniel 11:17. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Aquí hablamos de la gran reina, la reina que se han hecho multitud de películas. Me refiero a Cleopatra. Ptolomeo XI Auletes murió en el año 51 a.C. y puso a sus 2 hijos, Cleopatra y Ptolomeo XII, bajo la tutela de Roma. 3 años más tarde, Cleopatra llegó a ser la amante de Julio César, el que había invadido a Egipto. Y sabemos la historia que ha aparecido en el cine tantas veces, inmortalizada por Julio César, Cleopatra, Marco Antonio.
los grandes actores que estuvieron en esas películas. Estimados, ha sido a tal punto inmortalizado que hasta el día de hoy se hacen nuevas series mostrando nuevas facetas y puntos sobre estos eventos. Después del asesinato de Julio César, Cleopatra entregó sus afectos a Marco Antonio. Era una manipuladora de primera. Pero luego apareció un ahijado de, Julio César, que estaba enojado por el asesinato de aquel que él tanto respetaba. Octavio derrotó a las fuerzas combinadas de Cleopatra y de Marco Antonio en Asio. Entonces Cleopatra se suicidó y la dinastía tolemaica de Egipto terminó con ella. Sabemos lo que aconteció. Así que leamos ahora Daniel capítulo 11, versículo 20. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Claramente ocurrió esto. Esto ocurrió, estimados, cuando Augusto César empadronaba. En esos tiempos vino el censo y nació el Hijo de Dios aquí por ti y por mí. Qué maravilloso todo este recorrido histórico, viendo en el túnel del tiempo lo que iba a acontecer justo antes del tiempo del fin. Y ahora nos iremos la próxima semana a ver los últimos eventos de los últimos tiempos. Hemos llegado a la parte principal de Daniel. Oremos. Padre, bendice a cada uno que pueda extraer estas lecciones prácticas para aplicarlas en sus propias vidas. Esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuestra parte, de la Voz de la Esperanza, te invitamos a que nos sintonices todas las semanas. Y te decimos a ti y a los tuyos, que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza alegría.